Lo que dejaron las PASO del pasado domingo, donde hubo resultados esperados, pero no sé si tanto, no sé si para la oposición o también para el Frente para la Victoria. Estamos en compañía de candidatos a diputados provinciales que tuvieron una muy buena elección el pasado domingo, como Jorge Sargini por el Frente Renovador. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y Adolfo Aguirre por Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Sargini, ¿un porcentaje tan alto esperaban en la provincia de Buenos Aires principalmente? Teníamos alguna expectativa, pero bueno, hay que confirmarlo después en las urnas. Y la verdad que nos sorprendió el resultado de manera positiva en algunos lugares del conurbano profundo, diría, ¿no? Así que teníamos alguna expectativa, pero la verdad que el resultado fue de lo mejor y nos llena de responsabilidad, nos llena de la necesidad de ponernos a la altura de las circunstancias. Cuando uno elige un camino y encuentra el acompañamiento que hemos encontrado en la provincia y en la inmensa mayoría de los distritos de la provincia, bueno, lo menos que nos tenemos que cargar es de la responsabilidad de no defraudar, porque yo tengo la sensación que viene una etapa nueva en la política, que venimos a dar vuelta una página, y no digo solamente nosotros. La política se fue distanciando de la gente toda vez que fue agarrando su propia agenda y no fue incluyendo los problemas de la gente en la actividad cotidiana. Y acá hay un claro rechazo a esa pérdida de agenda por parte de quienes gobiernan. Si uno analiza el resultado electoral, no solo en nuestra provincia, sino a nivel de país, creo que claramente hay algo de eso, y la política no puede seguir defraudando. Entonces, quienes tenemos responsabilidad, quienes en una primaria como esta de ser precandidatos nos convertimos en candidatos, y si uno analiza los números, con posibilidades ciertas de constituirnos en una fuerza legislativa de relevancia, bueno, tenemos que hacernos cargo de eso y no defraudar, porque cuando la política defrauda, la gente toma distancia de ella, y cuando la gente toma distancia de ella, cualquier solución por afuera de la política es mala, es peor. Un ejemplo claro de lo que está diciendo puede ser lo que sucedió con De Narváez. Claramente. Cuando los que emergen de la crisis política son los que emergen con el discurso de la antipolítica, pueden llegar a constituirse en una alternativa electoral exitosa con buen marketing para capturar el descontento cuando lo hay. Pero la política es mucho más que eso. Al día siguiente hay que hacerse cargo y no sentarse a esperar la próxima elección. Y además es necesario actuar con cierta coherencia. Si uno, en la búsqueda de buenos resultados electorales, uno hace la política como tomando las lianas, y agarro la de Menem y la suelto cuando me parece que hay que soltarla, y agarro la que sigue y voy, la verdad, en algún momento eso se agota. Y cuando uno, por eso nosotros también hemos querido ser muy cuidadosos y vamos a seguirlo siendo. Esto no quiere decir que no podamos cometer errores en lo que propongamos de aquí a octubre, porque es una elección legislativa. Va a seguir gobernando la señora Fernández de Kirchner hasta 2 años más, va a seguir gobernando Scioli la provincia 2 años más, en nuestra ciudad va a seguir gobernando Urrela 2 años más. Es mucho lo que se puede hacer desde los cuerpos legislativos, si dejan de ser escribanías de los ejecutivos, y si se puede romper la lógica que todo lo que propone el Ejecutivo, si somos oficialistas, hay que acompañarlos a libros cerrados sin discutir si es bueno o malo para la gente, y la lógica de la oposición cerrada, que solo el hecho de que lo proponga el oficialismo ya merece ser rechazado. Si rompemos esa lógica, es mucho lo que se puede hacer desde los cuerpos legislativos, pero no todo. Entonces hay que ser muy cuidadoso también con lo que uno le ofrece al electorado, porque lo peor que se puede hacer es luego decepcionar. Y a mí me parece que soplan vientos donde la gente, la ciudadanía, el pueblo, y en muy buena hora que sea así, va a poner una lupa sobre nuestro comportamiento. Y entonces a cumplir. Entonces, bueno, ya están pensando en 2015, hay que hacer la elección de octubre, luego de la elección de octubre viene una etapa de cumplimiento y ponerse a la altura de las expectativas generadas. Si eso es así, bienvenido sea, porque uno está con un proyecto
mira al futuro. Claro. Pero hay que volver a darle credibilidad a la política, y ahí creo que primero es incorporar la agenda de los problemas de la gente a nuestra acción y luego no defraudar. Aguirre, ¿qué análisis hicieron ustedes teniendo en cuenta que por primera vez tuvieron un muy buen resultado electoral? Bueno, nosotros en principio agradecemos a los cerca de 10.000 votantes que tuvimos el día domingo. Teníamos dos objetivos: una, instalar el frente, que lo logramos en una campaña muy competitiva en esta ciudad. Nos ubicamos entre las 6 fuerzas que vamos a estar compitiendo en octubre, pasando el 1,5, que es el requisito de las PASO, y 11 semanas por delante que tenemos ahora como para perfeccionar no solamente la campaña, sino también incrementar el acompañamiento del electorado de la ciudad. Y también el análisis que hacemos es que la polarización que hubo en la disputa del Frente Renovador con el gobierno nacional y provincial también abre un debate interesante que se va a dar en estas 11 semanas. No solamente para ver quiénes quedan en el ámbito del Consejo Deliberante y de la legislatura provincial y el Congreso Nacional, sino también que sí creo que vamos a tener en debate la configuración del próximo gobierno en el 2015. Va a estar eso dando vuelta. No creo que estén en debate grandes cuestiones de la economía o del futuro de la Argentina, sino que se ha puesto en cuestionamiento estilos de gobierno, y me parece que tiene costados positivos. Por ejemplo, un dato que me parece a mí que las fuerzas políticas tenemos que impulsar en la provincia de Buenos Aires es que en esta elección se cambió sello por troquel, y eso no es modernización. Nosotros tenemos que avanzar en la era de las tecnologías, del cine tridimensional, a la boleta única y al esquema de modernizar en serio el sistema electoral en la Argentina. Lo otro que me parece que es muy interesante y que vamos a tener en los debates es lo que tiene que ver con planeamiento que no esté relacionado al cortoplacismo de un mandato. O sea, el planeamiento de qué queremos que pase en la Argentina, en la provincia y en la ciudad en los próximos 20 años. O sea, que no quede grandes temas a la deriva, como por ejemplo, cómo va a estar la Argentina en este esquema global en los próximos 20 años. Si vamos a tener trabajo, si va a ser una economía solamente primaria y de exportación, si vamos a tener el fracking o podemos tener un país normal donde se respeten las cuestiones ambientales, cómo se hacen las negociaciones con las multinacionales, digamos, si es depredación o si podemos tener estados fuertes que puedan controlar. Y me parece que en eso estamos bien en estos 30 años de democracia para debatir, para proponer, y quienes tienen propuestas y estilos más democráticos me parece que también tienen resultados electorales en esta diversidad, porque no tenemos un pueblo único, tenemos pueblo diverso, con intereses encontrados, y me parece que eso es lo que se expresó el día domingo con el voto popular. Algo muy importante para destacar el domingo, que creo que van a coincidir conmigo, es que hacía mucho tiempo que la gente no veía otra alternativa, y ahora la vio. Es cierto, creo que se estaba manejando la política en una lógica que es la que el gobierno quería. Claro. La lógica de los dos extremos, la lógica del fanatismo en la defensa de un modelo que habrá que explicar, muy desdibujado por cierto, y la lógica de la confrontación desde la otra punta, casi con los mismos estilos. Por eso fracasó el ella o vos, porque en realidad
hay un ancho callejón por el medio en transitar, con diferencias aún en ese callejón. Yo coincido con parte de la agenda que plantea Fito. Probablemente cuando discutamos esa agenda podamos tener en algunos casos acuerdos y en otros casos no. Pero eso estoy convencido que es lo que quiere la mayoría de la sociedad argentina. No políticos confrontando por la lucha por el poder, casi hay veces sin saber qué hacer con el poder de un lado, o quien lo ejerce del otro, ejerciéndolo de una manera que no trae soluciones a los problemas concretos y cotidianos que la gente demanda del que gobierna y le demanda a la agenda de la política. Entonces, creo que sí, creo que irrumpió una posibilidad de debate que no digo que lo expresemos exclusivamente quienes estamos en el Frente Renovador. Creo que nosotros aparecimos, irrumpimos, rompiendo esta contradicción extrema de una punta y la otra, pero creo que también lo expresan otras fuerzas, y ahí está donde tenemos que buscar los puntos de unión. Yo no estoy de acuerdo con esos reclamos de unidad preelectorales para decir júntanse a ver si le ganan. La verdad, yo no estoy de acuerdo con eso, y mucho menos cuando es una elección de orden legislativo. Claro que la dispersión máxima no es lo conveniente. Donde hay que encontrar los acuerdos es en el ámbito de los acuerdos. Para eso están los ámbitos legislativos, que son la caja de resonancia de la política. Y Massa va a tener varias reuniones. Si llega al Congreso, a la legislatura, y yo llego, seguro que nos vamos a sentar a discutir, y seguramente acordaremos, como decía recién, y otras cosas no. Pero ahí es donde hay que buscar los puntos de confluencia y poner sobre la mesa los problemas concretos que vamos a hacer si vamos a discutir con el país, bueno, sí, cómo nos vamos a insertar en este mundo global, qué vamos a hacer con la economía, cómo nos vamos a manejar en nuestro relacionamiento con el resto del mundo. En la provincia tendremos que ver definitivamente qué hacemos con nuestra provincia desfinanciada, si vamos a condenar a que cada gobernador que llegue esté de rodillas suplicando al presidente los recursos que no son de él, que en realidad nos corresponden a los bonaerenses, porque somos los que pagamos los impuestos y queremos que el Estado nos devuelva los impuestos en mejor educación, en mayor seguridad, en mejor justicia, en una infraestructura. Lo interrumpo un segundo. Sí. Serguín, usted fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo peor que ve de Scioli? Que no tuvo una estrategia para recuperar los recursos que los bonaerenses nos merecemos. El reclamo eterno es ese. Sí, pero el reclamo que en algún momento el camino se inició. Fue muy criticado en aquel momento la recuperación del que fue denominado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, sí. Pero hoy serían 13.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente el déficit que la provincia tiene. Yo no digo que esto se pueda recuperar de un día para otro, es más, hemos elaborado un proyecto de ley para iniciar el camino de recuperación de los fondos. Ahora, cada diputado nacional que representa a la provincia de Buenos Aires, cada 2 años, a mí me tocó. Y usted me dirá, claro, era un libre pensador porque no era parte del bloque oficialista. Yo cada vez que se prorrogaba el impuesto a las ganancias le mandaba una nota al gobernador y decía, avísele a sus diputados nacionales, que son muchos más que lo que puedo juntar yo, que cuando se prorroga el impuesto a la ganancia también se está prorrogando un artículo de esa ley que le sigue congelando los fondos a las provincias de Buenos Aires, que el pueblo bonaerense somos los que pagamos las consecuencias. Bueno, eso hay que discutirlo. ¿Cómo puede ser que se discute un presupuesto en la legislatura de la provincia y a los 3 meses no se puedan iniciar las clases porque no se sabe cómo pagar los sueldos, y a los 6 meses no se sabe cómo pagar el medio aguinaldo? ¿Qué se discutió cuando se discutió el presupuesto? ¿Cómo puede ser que nos sorprendamos que no están las obras de infraestructura en la ciudad con los legisladores que representan a la ciudad en la legislatura bonaerense? Porque cuando se discute el presupuesto se discute eso. El plan de acción de gobierno, cómo se va a financiar, el plan de obras de gobierno y cómo se va a financiar. Después, claro, a las apuradas, corriendo atrás de las consecuencias, que es la política lo que tiene que ser es anticiparse y no correr atrás de las consecuencias. Bueno, se vota una ley que uno podría decir, está bien, ¿quién le va a decir que no al gobernador si consigue fondos para hacer las obras de infraestructura? Démosle la posibilidad que la salga a buscar. Pero es una provincia que está pidiendo fondos a corto plazo y a tasas altísimas apenas para pagar salarios. ¿Va a conseguir los fondos ahora para hacer las obras que no se hicieron? La pregunta es, ¿dónde estaban los legisladores que representaban a esta ciudad cuando se discutían los presupuestos y había holgura presupuestaria? Y además, había créditos internacionales otorgados por el BID para poder hacer obras de infraestructura a larguísimos plazos, a bajísimas tasas.
Eso es lo que hay que discutir, y ahí sí hay una responsabilidad enorme de los legisladores, de la misma manera que no podemos prometer a cambiar cosas que solo el Ejecutivo puede cambiar en una elección legislativa. Tenemos que comprometernos a discutir el presupuesto en serio, porque la provincia ya cayó otras veces en crisis, pero cayó, y yo lo puedo decir, y me ha tocado, y me hago cargo, después de una economía en una crisis de la convertibilidad, que cayó 15 trimestres consecutivos y la recaudación se derrumbaba. Aquí la provincia entró en crisis de pago después de 8 años de crecimiento al 8% y con anuncios de recaudación que crecían todos los días. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ahí hay un problema central, hay un desfinanciamiento estructural de la provincia. Esto no limita, o esto no es óbice, para decir además que la administración que hizo Scioli de esos recursos deja mucho que desear, porque cuando uno maneja recursos escasos, maneja prioridades. Y las prioridades, cuando decimos que tenemos un Estado presente y se está privatizando la educación, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Y por qué digo que se está privatizando la educación? Porque en esta década ha crecido más la matrícula privada que la matrícula pública. Entonces, el Estado está presente en algunos lados y en retirada en los lugares estratégicos. Y la responsabilidad de la educación, básicamente, es una responsabilidad de los gobernadores. Entonces, yo ahí tengo una visión marcadamente crítica y ahí sí el rol del legislador no es un rol menor. Aguirre, ¿cuáles van a ser los ejes de cara a octubre? Bueno, nosotros vamos a promover, dialogar sobre algunos temas que nos parece que son importantes. Uno de ellos es convocar rápidamente a un diálogo ambiental en la región, fundamentalmente para no instalar el tema de quién sabe más y no sabe cómo hacerlo. Y nos parece que hay que promover un centro de saberes en esta región que es estratégica para la Argentina, no solamente para la provincia de Buenos Aires. Y también en torno a lo que tiene que ver con nuestra ciudad, mi sueño es ponerla al nivel de una ciudad al estilo Montevideo, San Pablo. O sea, nosotros tenemos una historia política que me parece que hay que recuperarla. Tenemos la virtud de estar en una ciudad que tiene un municipio, la capital de la provincia de Buenos Aires, y nosotros tenemos mucho para aportar desde este lugar, no solamente en términos de ciencia, de planeamiento y de accionar para lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires. Yo coincido con lo que plantea Jorge con respecto a Scioli y su gobierno, de que ha sido la desidia, porque esta provincia tendría que marcar pulso para los bonaerenses en momentos de un ciclo económico muy interesante. Lo que tenemos en términos de pobreza y en términos de achicamiento del aparato estatal, inclusive como ordenador de la economía, la verdad que sorprende cuando escuchamos que desde el gobierno nacional se plantea que estamos en un proyecto queriéndolo comparar al brasileño o quererlo comparar a economías importantes. Evidentemente hay un abandono que sobresale. Entonces me parece que en este tramo hacia octubre hay debates muy interesantes que tienen que ver no con lo que no se hizo, por lo que no se hizo el resultado está el domingo y es muy clarito, sino cómo ponemos en debate el futuro y quiénes se ponen al frente de conducir ese futuro para la población de esta ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Scioli, ¿para usted debería haber roto las relaciones con la presidenta? Yo, teniendo en cuenta este cambio de discurso que tuvo muy pocos días antes de las elecciones primarias. Sí, yo creo que el gobernador Scioli, que ha estado zafando en forma constante, evidentemente está apostando a que ante un fin de ciclo de la presidenta, poder tener el acompañamiento de la estructura nacional para ser el próximo candidato a presidente. Me parece que
tendría que haber tenido autonomía de eso después de lo que se ve en forma constante el nivel de desencaje que tiene Scioli ante la estructura, digamos, más dura del kirchnerismo. Y se veía el mismo domingo en televisión, era una persona extraña y desencajada cuando hablaba la presidenta. La verdad que yo en su lugar hubiese hecho otra cosa. Escapar. Escapar de ese escenario. No escapar, sino plantear y confrontar con algo que no lo contiene, ni lo quiere, ni lo necesita. ¿Puede haber un acercamiento de Scioli con Massa? Scioli eligió otro camino, eligió acompañar este gobierno, eligió ponerse casi al hombro la campaña de Insaurralde. Por lo tanto, estamos por caminos distintos. El camino nuestro no tiene retorno en términos de hacia dónde queremos ir a futuro, y tenemos diferencias profundas con este gobierno y las hemos expresado, desde las de carácter institucional, como no a la reforma de la Constitución, no a la reelección, no a la llamada democratización de la justicia para politizarla y ponerla al servicio de los intereses de la política de los gobernantes de turno, y hemos marcado diferencias en las cuestiones económicas. Cuando decimos no a la inflación, no solo estamos diciendo ahí hay desequilibrios macroeconómicos a resolver, sino que estamos diciendo allí están pagando el impuesto más caro que pueden pagar los trabajadores, los jubilados, que es el impuesto inflacionario, pero a eso además, como si fuera poco, por negar la inflación, el gobierno a través de la no actualización del mínimo no imponible le cobra cada vez más ganancias a los que trabajan, y cobra cada vez ganancias hasta los jubilados, y hemos marcado esas diferencias. Son diferencias muy profundas entre quienes creemos que hay que cambiar todo eso y quien se pone al hombro una campaña que defiende todo eso. No, hay diferencias muy profundas. Yo soy de los que creen que hay que dialogar. El gobernador tiene que gobernar 2 años más. Nosotros vamos a ser una fuerza política que vamos a tener presencia en la legislatura, pero Scioli eligió un camino. Eligió el camino del kirchnerismo. Nosotros hemos elegido otro camino. Algunos nos encontramos ya estando afuera del kirchnerismo, y otros que, siendo parte de él durante un tiempo, dijeron: aquí se agotó la posibilidad de que esta sea la forma, el lugar político para resolverle problemas a la gente. Estamos realmente en caminos que son marcadamente diferentes, y hay que hacerse cargo. Si alguien se hace cargo de la elección del oficialismo, como Scioli se ha hecho cargo de la campaña de Insaurralde, se tiene que hacer cargo de los resultados. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Fito, porque no se lo ve cómodo. Bueno, el gobernador tiene que elegir, y eligió un camino. Yo, en realidad, lo que le pediría al gobernador es decir: defiéndanos a los bonaerenses, defienda nuestros intereses, defienda nuestros recursos, defienda nuestros derechos. Si eso lo lleva a confrontar con el gobierno nacional, dele prioridad a su responsabilidad de gobernador y atienda la demanda de los bonaerenses. Si llevarse bien con el gobierno nacional implica este tironeo permanente, y que solo se preste a esta suerte de extorsión, que si los acompaña después le dan los recursos que apenas alcanzan para pagar salario, porque, digamos la verdad, la provincia está paralizada. El gobernador, a cambio de una supuesta buena relación política con el gobierno nacional, paga salario y como puede, y el resto, uno va a los hospitales y no encuentra insumos. Y hay que ver diciembre. Y hay que ver diciembre, claro que hay que ver diciembre. Y nosotros sabemos muy bien que 2 de cada 3 bonaerenses, si no le da la salud al hospital público, no la tiene. Entonces, eso es lo que tiene que dar prioridad el gobernador. Si dándole prioridad a eso lo lleva a confrontar con el gobierno nacional, y bueno, hacerse cargo y confrontar con el gobierno nacional. El PRO le eligió el camino de ponerse de acuerdo con el gobierno nacional, es más, ponerse la campaña al hombro. Bueno, deberá hacerse cargo de los resultados. Muchas gracias a los dos por venir, muy amables. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa muy cortita, ya venimos.